Los Arismendi parecían la familia perfecta de cualquier revista o comercial de televisión. Roberto, el padre, era un hombre de éxito, con una imponente presencia física y un carácter autoritario. Dueño de una pequeña empresa de construcción en el pueblo, había trabajado desde joven para forjar su propio camino y mantener a su familia con dedicación. En la comunidad, se le respetaba por su ética de trabajo y su estricta disciplina. Sin embargo, en casa, esa disciplina a menudo se tornaba en control excesivo, rayando en el autoritarismo. Los rumores entre los vecinos decían que Roberto era un hombre difícil, alguien que buscaba imponer su voluntad a toda costa y que no toleraba la desobediencia. Esta actitud le ganaba la admiración de algunos y el miedo de otros. Julia, por otro lado, era una mujer reservada, aunque amable, conocida en el pueblo por su calidez y su paciencia infinita. De apariencia delicada y voz suave, se había dedicado por completo a su familia y era el refugio emocional de sus hijos, David y Sara. Julia conoció a Roberto cuando era muy joven, y desde el principio aceptó el carácter dominante de su esposo. Sin embargo, con el tiempo, este aspecto de Roberto había comenzado a desgastar su espíritu. Julia vivía en constante tensión, intentando mantener el equilibrio entre la exigencia de su esposo y el bienestar de sus hijos. Sentía una profunda tristeza que intentaba esconder tras una sonrisa. Su relación con Roberto había pasado de ser un amor joven y pasional a una relación llena de silencios y distancias, marcada por el deber más que por el afecto. David, el mayor de los hijos, era un joven callado y algo distante. Con sus 17 años, se había convertido en un muchacho reservado, que prefería pasar el tiempo en su cuarto, escuchando música o dibujando. Su actitud solitaria y su aspecto un tanto rebelde, con el cabello largo y siempre algo desarreglado, contrastaba con la estricta imagen de su padre, lo que provocaba frecuentes roces entre ambos. A pesar de su apariencia rebelde, David tenía un corazón sensible, y su mundo interior estaba lleno de inquietudes artísticas y de una constante búsqueda de algo que ni él mismo lograba definir. Roberto, por su parte, despreciaba esas inclinaciones y lo empujaba constantemente hacia el trabajo físico y el esfuerzo, intentando moldearlo a su propia imagen, lo que aumentaba la brecha entre padre e hijo. Sara, de 15 años, era la princesa de la casa, con un aspecto dulce y una risa encantadora que iluminaba el ambiente. Sin embargo, bajo esa imagen tierna, Sara era una joven inteligente y perspicaz, mucho más madura de lo que aparentaba. Desde muy pequeña, había desarrollado una conexión especial con su hermano mayor. Se entendían de una forma casi telepática y compartían secretos, sueños y temores que no podían expresar con sus padres. Para ella, David no era solo un hermano, sino también un amigo y confidente. Esa complicidad que compartían se volvió un refugio en la soledad emocional que ambos experimentaban en una familia donde el amor se confundía con control. A simple vista, los Arismendi parecían tenerlo todo. Una casa bonita, una estabilidad económica, y una vida tranquila en el pequeño pueblo donde todos se conocían. Sin embargo, bajo esa fachada de armonía, se escondían las grietas de una familia llena de conflictos no resueltos. La frialdad entre Roberto y Julia era cada vez más evidente, y aunque intentaban ocultarlo, los hijos lo notaban. David y Sara, en particular, habían aprendido a lidiar con las constantes tensiones en el hogar refugiándose el uno en el otro, compartiendo sus inquietudes y desarrollando una relación que iba más allá de lo que cualquiera consideraría normal entre hermanos. La casa de los Arismendi, ubicada en un rincón apartado del pueblo, era un lugar imponente, con altos muros y ventanales grandes que, paradójicamente, mantenían a la familia atrapada en su propio mundo. A menudo, las persianas permanecían cerradas, y la falta de luz daba al hogar una sensación de frialdad y aislamiento. La rutina en la casa era meticulosa. Roberto tenía horarios estrictos para la comida y normas específicas para cada aspecto de la vida cotidiana. Nadie podía faltar a la mesa, y cualquier retraso se pagaba con la furia silenciosa del padre. Julia se encargaba de mantener el orden y la pulcritud en cada rincón, aunque esa dedicación a veces parecía más una manera de distraerse de la realidad que la rodeaba. Así, día tras día, los Arismendi vivían una vida estructurada y silenciosa, una calma que en realidad era el reflejo de un equilibrio frágil. Lo que nadie imaginaba era que, bajo esa paz superficial, algo oscuro comenzaba a germinar en el corazón de la familia. Una conexión prohibida estaba creciendo entre David y Sara,
una que traería devastadoras consecuencias y que, con el tiempo, haría explotar la burbuja de perfección en la que vivían. David y Sara crecieron en un hogar donde las emociones, los abrazos y el cariño se manifestaban con libertad. Desde pequeños, la cercanía entre ellos fue evidente. Compartían juegos, confidencias y momentos que los unían cada día más. Sin embargo, mientras otros hermanos simplemente se distancian con la adolescencia y sus respectivos intereses, ellos parecían acercarse de una manera casi simbiótica, como si el uno necesitara al otro para respirar, para entenderse y sobrevivir. Cuando llegaron a la adolescencia, las salidas juntos dejaron de ser las típicas de un par de hermanos. Solían alejarse de sus amigos para perderse en largas caminatas por el bosque cercano o tardes enteras en el pequeño parque donde crecieron, compartiendo sueños, miedos y esperanzas. Sara se convirtió en la confidente de David, y David en el apoyo emocional que Sara necesitaba. Ninguno de los dos estaba seguro de cuándo aquel cariño fraternal se transformó en algo más intenso, pero lo sentían en la tensión de sus miradas, en la proximidad de sus cuerpos cuando estaban juntos, en el temblor sutil de sus manos cuando se rozaban sin intención aparente. Con el tiempo, comenzaron a experimentar una incomodidad latente, como si ambos supieran que el vínculo que los unía estaba sobrepasando la línea de lo aceptable. No obstante, la conexión era tan fuerte y la atracción tan innegable que ninguno se atrevía a detenerse. Las primeras muestras de afecto más intensas llegaron de manera furtiva y silenciosa. Una caricia en la mejilla que duraba un poco más de lo habitual, un abrazo que se sentía más como un refugio que como un simple gesto de hermanos. A medida que los años avanzaban, los sentimientos de culpa se intensificaban, pero también lo hacía el deseo. Sabían que su relación no tenía lugar en la sociedad y que sus propios padres jamás entenderían lo que estaban sintiendo. Empezaron entonces a crear una serie de secretos, códigos y momentos a solas para evitar que otros descubrieran lo que sucedía entre ellos. Así, sus encuentros se volvieron clandestinos, escondidos tras puertas cerradas y miradas rápidas que buscaban encontrarse en el bullicio familiar sin despertar sospechas. David y Sara vivían en una dualidad constante. Por un lado, intentaban mantener la apariencia de hermanos unidos frente a la familia y los amigos, y por otro, se entregaban a un amor prohibido que los consumía en cada momento que pasaban juntos. Aquella relación clandestina no solo desafió las normas impuestas por la sociedad, sino también sus propios principios y la estabilidad de sus vidas. Sin embargo, no podían renunciar el uno al otro. A medida que la relación secreta entre David y Sara se hacía más profunda, la tensión en el hogar Arismendi comenzó a crecer, como una tormenta que se va acumulando en silencio, preparando el momento de su estallido. Roberto, un hombre siempre alerta y perspicaz, empezó a notar cambios en el comportamiento de sus hijos, aunque no lograba descifrar el verdadero motivo. David y Sara, quienes antes eran bastante sociables y de vez en cuando compartían tiempo con los amigos del pueblo, ahora preferían quedarse en casa o, si salían, lo hacían juntos, aislándose de todos los demás. Esta cercanía inusual entre hermanos comenzó a inquietar a Roberto, quien, en su desconfianza natural, empezó a observarlos más de cerca. Julia, en cambio, veía el cambio en sus hijos como una etapa más de la adolescencia. Para ella, el vínculo estrecho entre David y Sara era un consuelo en medio de la frialdad de su hogar y, en lugar de inquietarla, le daba algo de paz. Sin embargo, también notaba un cambio en David, la sombra de una melancolía en su mirada, una tristeza contenida que no lograba entender. Al principio, trató de ignorar estas señales, pensando que él solo estaba lidiando con las tensiones de la edad, pero en su interior comenzó a crecer una inquietud sutil y constante. La situación en casa era cada vez más tensa. Durante las cenas, el silencio entre todos se había vuelto opresivo. David y Sara evitaban mirarse frente a sus padres, y cualquier intento de conversación se desvanecía rápidamente en el ambiente de incomodidad. Roberto se sentía cada vez más irritado por la falta de comunicación en la familia y la aparente rebeldía de sus hijos. A menudo les lanzaba preguntas incisivas, buscando que se delataran, especialmente a David, a quien observaba con una mezcla de enojo y desconfianza. David, incómodo, respondía con evasivas o monosílabos, lo que solo alimentaba la sospecha de su padre. Una noche en particular, Roberto, al entrar en la cocina, notó que David y Sara estaban hablando en voz baja, demasiado cerca el uno del otro. Su presencia hizo que ambos se apartaran bruscamente, cada uno dirigiéndose a distintas direcciones.
Roberto se quedó observándolos, su mente comenzando a imaginar lo impensable, pero sin pruebas claras. Se limitó a fulminar a David con la mirada, quien evitó enfrentarlo, apretando los puños para no delatar su nerviosismo. La tensión creció, y Roberto se convenció de que algo extraño estaba ocurriendo entre sus hijos. Los incidentes continuaron acumulándose. Una tarde, mientras buscaba un libro en el cuarto de Sara, Julia encontró una pequeña nota escondida entre las páginas de un cuaderno. Era un mensaje escrito en la letra de David, algo que parecía un simple recado, pero el tono era afectuoso y, para Julia, parecía más una carta de amor que una nota casual entre hermanos. Este descubrimiento inquietó a Julia, aunque prefirió no hablar de ello. Guardó la nota en silencio, pensando que tal vez estaba exagerando. Pero esa noche no pudo dormir. El temor de que algo grave estuviera ocurriendo le pesaba en el pecho. Roberto, cada vez más paranoico, comenzó a vigilar a sus hijos de forma más activa. En más de una ocasión, se quedó despierto hasta altas horas de la noche, escuchando ruidos por el pasillo y atentos a los pasos de David y Sara. En una ocasión, los sorprendió hablando en el pasillo en susurros. David, al ver a su padre observándolos desde la puerta entreabierta de su habitación, hizo como que iba al baño, pero su mirada denotaba una ansiedad que Roberto no pasó por alto. Este comportamiento solo avivó las sospechas en la mente de Roberto, quien decidió que debía actuar antes de que las cosas se salieran aún más de control. En medio de esta vigilancia silenciosa, una noche, mientras todos dormían, Roberto escuchó pasos furtivos que venían de la habitación de Sara. Decidido a descubrir qué estaba sucediendo, se levantó en silencio y se acercó a la puerta de su hija. Con una frialdad calculada, entreabrió la puerta lo suficiente para observar a David dentro de la habitación de Sara, susurrando algo que Roberto no alcanzaba a oír. La escena que presenció, aunque no era explícita, fue suficiente para confirmar sus peores sospechas. En su mente, la imagen se volvía cada vez más clara y aterradora. Sus hijos estaban ocultando algo imperdonable, un amor prohibido que lo llenaba de una rabia silenciosa. Al día siguiente, Roberto no mencionó nada, pero la furia en su interior era casi palpable. Desde entonces, su relación con David se tornó aún más tensa y hostil. No podía soportar verlo cerca de Sara, y cada vez que David se acercaba a ella, Roberto lanzaba comentarios hirientes, criticando cada cosa que hacía. Julia, que percibía el creciente odio de Roberto hacia David, trataba de interceder, pidiendo paciencia y tratando de calmar los ánimos, aunque en el fondo también sentía miedo de lo que su esposo era capaz de hacer. El ambiente en la casa se volvía cada día más pesado, y David y Sara sabían que algo estaba a punto de suceder. Las miradas cada vez más acusadoras de su padre, el silencio frío de su madre y las palabras llenas de resentimiento que brotaban en cada conversación les indicaban que su secreto ya no estaba seguro. Sin embargo, la fuerza de su amor los llevaba a mantenerse unidos, aunque sabían que caminaban sobre un terreno cada vez más peligroso. Mientras Roberto se llenaba de odio y Julia se consumía en el temor, los hermanos se aferraban el uno al otro en busca de consuelo, ignorando las señales de que el fin de su historia de amor estaba cerca. La tensión en la familia Arismendi había alcanzado un punto sin retorno, y el secreto que David y Sara compartían estaba a punto de desmoronar el frágil equilibrio que aún mantenía a la familia unida. La tensión en la familia Arismendi alcanzó un punto de ruptura en una noche que todos recordarían como el comienzo del fin. Roberto, cada vez más obsesionado con la idea de descubrir el secreto que envolvía a sus hijos, decidió tomar medidas más drásticas. Aquella noche, en un silencio absoluto y bajo la excusa de que saldría a realizar unos trabajos pendientes, salió de casa. Sin embargo, no se fue lejos. En lugar de eso, rodeó la casa y, aprovechando la oscuridad, se ocultó en el jardín trasero. Desde allí, esperaría el momento adecuado para espiar, convencido de que tarde o temprano captaría la evidencia de la traición que, según él, sus hijos le estaban infligiendo. La casa de los Arismendi, con sus paredes gruesas y grandes ventanales, parecía más un refugio que un hogar. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, proyectando sombras sobre los muebles y creando un ambiente tétrico y sombrío. La quietud de la noche estaba rota solo por el sonido de los relojes de la casa y, de vez en cuando, algún ruido leve que venía de las habitaciones de los hijos. Roberto, agazapado en el jardín, sentía cómo la ira y la ansiedad lo consumían mientras esperaba. Finalmente, sus sospechas fueron confirmadas.
A través de la ventana entreabierta del cuarto de Sara, pudo ver a David entrando en silencio. Se acercó a su hermana, y ambos se miraron durante unos segundos antes de abrazarse. Aquel abrazo tenía una intensidad que desbordaba el simple cariño fraternal, y para Roberto fue la confirmación de sus peores temores. Sin poder apartar la vista, presenció cómo sus hijos se entregaban a una conexión que para él era inconcebible. La escena fue suficiente para despertar en Roberto una furia incontrolable, mezclada con una sensación de traición que no podía soportar. Sin pensarlo, subió las escaleras y empujó la puerta del cuarto de Sara, irrumpiendo en la habitación con el rostro desencajado y los ojos llenos de odio. El ruido de la puerta estrellándose contra la pared hizo que David y Sara se separaran de inmediato, mirándolo con el pánico reflejado en sus rostros. Ambos sabían que, en ese momento, ya no había forma de ocultar lo que sentían. Roberto los fulminó con la mirada, y, sin darles tiempo a explicar o defenderse, comenzó a gritarles palabras de desprecio. Les dijo que habían traicionado la confianza de la familia, que habían deshonrado su apellido y que su conducta era inaceptable. Roberto, fuera de sí, amenazó con echar a David de la casa, mientras Sara intentaba calmarlo, suplicándole que los escuchara, que intentara entender la situación. Julia, quien había escuchado los gritos desde el dormitorio principal, se apresuró a llegar al cuarto de su hija. Al ver la escena, quedó paralizada, sin poder procesar lo que estaba ocurriendo. Su esposo la miró y, con voz temblorosa de rabia, le explicó lo que había presenciado, como si esperara que ella también condenara a sus hijos de inmediato. Julia, confundida y horrorizada, miraba a David y a Sara buscando alguna señal de que todo aquello fuera un malentendido, pero sus rostros solo mostraban una mezcla de vergüenza y miedo que confirmaba las palabras de Roberto. Julia cayó en una especie de shock. Su mente intentaba negar la realidad, pero el peso de lo que acababa de descubrir era demasiado. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor y que todos los pilares que había construido para mantener unida a su familia se estaban derrumbando. Las palabras de Roberto continuaban resonando, llenas de odio y rechazo, mientras David y Sara se mantenían juntos, sabiendo que cualquier intento de explicación solo empeoraría las cosas. En su desesperación, Julia intentó intervenir, pero su voz apenas logró romper la tensión. Roberto la ignoró, decididamente convencido de que aquello solo podía resolverse con una medida extrema. Los hermanos, con el corazón destrozado, veían cómo su padre desataba su ira, mientras Julia se derrumbaba, incapaz de protegerlos. La escena estaba destinada a marcar a la familia para siempre. En un instante, el secreto que habían guardado celosamente se había convertido en el detonante de una tragedia inminente. En la mente de Roberto, ya no había vuelta atrás, estaba decidido a que este amor prohibido tendría un final, y sería él quien lo sellara. Después de la noche de la revelación, la atmósfera en la casa de los Arismendi se transformó en una carga insoportable de resentimiento y miedo. La furia de Roberto no disminuyó. Al contrario, se intensificó hasta convertirse en una obsesión que lo devoraba por dentro. En su mente, el amor prohibido entre David y Sara no era solo una traición, sino una humillación imperdonable, un insulto directo a su autoridad como padre y jefe de familia. Se sentía profundamente avergonzado, enfurecido y desgarrado. La idea de que sus propios hijos habían roto un tabú tan fundamental lo consumía de tal manera que comenzó a perder el control de su razón. A partir de aquella noche, Roberto se volvió aún más estricto y violento. Cada palabra que dirigía a David y a Sara era una carga de veneno. Las conversaciones, que antes ya eran tensas, ahora se habían vuelto insostenibles. Roberto lanzaba constantes ataques verbales, humillando a David y lanzando miradas de desprecio a Sara, mientras ella se encogía de miedo. Julia, atrapada en una pesadilla sin salida, observaba en silencio cómo la ira de su esposo crecía, temiendo que algo terrible pudiera suceder, pero sin saber cómo intervenir sin agravar la situación. En su paranoia, Roberto comenzó a elaborar una idea macabra que justificaba en su mente como un acto de justicia familiar. Durante días, en el silencio de la noche, mientras todos dormían, se quedaba sentado en la sala, pensando, planeando. Su mirada se perdía en la penumbra, su rostro reflejando una frialdad que Julia, en una ocasión, observó desde el umbral de la puerta, estremeciéndose ante el vacío en sus ojos. Temía acercarse a él, algo en la expresión de su esposo la llenaba de pavor. En silencio, rezaba para que esa oscuridad en él se desvaneciera,
pero sabía que cada día se hacía más intensa, como una sombra que iba creciendo, envolviendo su vida y la de sus hijos. Roberto, convencido de que debía erradicar lo que él consideraba un cáncer en su familia, empezó a planear una noche en la que pondría fin al deshonor. Escogió el aniversario de su matrimonio, una fecha simbólica, como el momento para actuar. Fingiría que quería reunir a la familia para celebrar y, bajo esa apariencia de normalidad, ejecutaría su plan. Se sentía casi en paz con la decisión, justificándola como una necesidad para restaurar la dignidad perdida de la familia. En su mente, había empezado a racionalizarlo como una suerte de castigo divino, uno que solo él podía imponer. Julia, quien percibía la creciente obsesión de su esposo, intentó hablar con él en varias ocasiones, rogándole que dejara de lado su odio y que intentaran superar la situación de otra forma. Pero Roberto la ignoraba o la silenciaba con una mirada fría y cortante. En su desesperación, Julia se debatía entre su lealtad a su esposo y su amor por sus hijos, sintiéndose cada vez más atrapada en una situación sin salida. Quería proteger a David y a Sara, pero temía enfrentarse a Roberto, cuyo carácter se había vuelto impredecible y violento. Mientras tanto, David y Sara vivían bajo una constante tensión. Sabían que algo terrible se acercaba, aunque no podían imaginar hasta qué punto. Sara, en particular, comenzaba a notar el peligro en cada mirada y en cada palabra de su padre, y muchas noches lloraba en silencio, sabiendo que su relación con David era una chispa que estaba a punto de desatar una tragedia. David, por su parte, sentía una mezcla de culpa y amor inquebrantable hacia su hermana. Aunque temía a su padre, no podía dejar de proteger a Sara, y en su mente comenzó a gestarse una decisión desesperada: huir juntos. Sin embargo, el tiempo no les concedió esa oportunidad. La fecha que Roberto había elegido para su acto de justicia se acercaba rápidamente, y los Arismendi parecían avanzar sin remedio hacia un destino sombrío. La oscuridad que habitaba en Roberto había despertado completamente, y su plan estaba listo para ejecutarse. La calma en la casa era solo el preámbulo de la tormenta que estaba por desatarse, un preludio mortal que nadie en esa familia podía evitar. El plan de Roberto era meticuloso, calculado hasta el más mínimo detalle, producto de semanas de odio acumulado y de una determinación ciega por limpiar la reputación de su familia. En su mente, cada paso estaba perfectamente justificado, y lo veía como un sacrificio necesario, aunque cruel. Estaba convencido de que aquello era lo único que podía salvar su honor y que sus hijos debían pagar el precio por haber roto el código moral que él defendía. Roberto eligió el aniversario de su matrimonio, una ironía que lo hacía sentirse victorioso de alguna manera. La ocasión le ofrecía la coartada perfecta. Organizaría una cena familiar en casa, algo que no hacía desde hacía años, bajo el pretexto de que era momento de pasar tiempo en familia. Para el resto del pueblo, esto se vería como un gesto de reconciliación familiar, una señal de que los Arismendi estaban superando sus tensiones. Nadie sospecharía que esa noche sería la última para David y Sara. Para la cena, Roberto pidió a Julia que preparara una comida especial, asegurándose de que todo se viera perfecto. Incluso le pidió que decorara la mesa con las velas y la vajilla elegante, como si se tratara de una celebración importante. Julia, aunque asustada por la reciente conducta de su esposo, accedió, temiendo que cualquier oposición pudiera desencadenar su ira. Su intuición le decía que algo iba muy mal, pero no lograba desentrañar qué. La situación la mantenía en un estado de confusión y angustia, pero se convenció de que tal vez aquella cena serviría para restaurar la paz en su hogar. La noche de la cena, la casa estaba envuelta en un extraño silencio. Las velas iluminaban la mesa con una calidez engañosa que contrastaba con la tensión palpable en el aire. David y Sara llegaron a la mesa, incómodos y alertas, sintiendo el peso de la hostilidad de su padre, aunque desconocían lo que realmente tramaba. Roberto los observaba con una calma perturbadora, disimulando su odio detrás de una sonrisa fría y controlada. Julia, tratando de mantener una apariencia de normalidad, servía la comida con manos temblorosas, sintiendo una inquietud profunda que apenas podía ocultar. Durante la cena, Roberto comenzó a hablar de temas familiares, recordando viejos tiempos y momentos felices de cuando sus hijos eran pequeños, en lo que parecía un intento por recuperar la armonía. Sin embargo, cada palabra estaba cargada de sarcasmo y desprecio. Cuando todos estaban terminando el postre, Roberto rompió el silencio con una acusación directa,
revelando su conocimiento sobre la relación prohibida entre David y Sara. El ambiente se congeló, y Julia, horrorizada, comprendió finalmente lo que su esposo había planeado todo ese tiempo. La revelación desató una confrontación final en la que el odio de Roberto se volvió imparable. La cena familiar, pensada como una celebración simbólica, se transformó en una noche de confrontación y terror, el inicio de un desenlace inevitable que cambiaría sus vidas para siempre. La noche estaba envuelta en un silencio inquietante cuando la familia Arismendi se sentó a la mesa. Roberto, con su rostro impasible y su mirada calculadora, parecía controlarlo todo, manteniendo una compostura que resultaba aún más amenazante. Julia, sentada a su lado, evitaba mirarlo directamente, aunque su intuición le advertía que algo estaba mal, algo mucho más oscuro que lo que ella había imaginado. Los hijos, David y Sara, se sentaron frente a sus padres, tensos y en alerta, notando la frialdad en el aire y la aparente calma que envolvía a su padre, como el preludio de una tormenta. Mientras cenaban, Roberto comenzó a hablar en un tono inusualmente suave, evocando momentos de la infancia de sus hijos, historias familiares y recuerdos que deberían haber sido felices. Sin embargo, cada palabra cargaba un peso de sarcasmo y desprecio que no podían pasar por alto. David y Sara se miraron, sintiendo que estaban siendo juzgados y condenados en silencio, aunque no se atrevían a responder o hacer preguntas. La tensión se intensificó cuando Roberto comenzó a mencionar la importancia del honor y el respeto en la familia, haciendo hincapié en los valores que él había intentado inculcarles desde siempre. Julia, a su lado, percibía el odio creciente en las palabras de Roberto, y su respiración se volvió cada vez más errática. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero sus piernas parecían clavadas al suelo, incapaces de reaccionar. En el momento en que los platos quedaron vacíos y la última vela de la mesa se extinguió, Roberto, con una sonrisa helada, reveló que conocía el secreto que sus hijos intentaban esconder. Sin rodeos, los acusó de deshonrar a la familia, de traicionar la confianza que él había depositado en ellos y de haber mancillado su apellido. David intentó hablar, buscando palabras para defenderse, pero Roberto lo interrumpió con un golpe en la mesa que resonó en toda la habitación. Sus ojos, llenos de una furia inhumana, reflejaban el odio contenido durante semanas. Fue entonces cuando Roberto, en un acto desesperado y brutal, se lanzó sobre David, intentando acabar con él. La pelea que siguió fue violenta y caótica. Julia gritaba y trataba de separarlos, pero Roberto estaba consumido por la rabia y la obsesión, y nada parecía detenerlo. Sara, paralizada por el miedo, intentó intervenir, pero también fue alcanzada por la ira de su padre. La escena se volvió un caos de gritos, golpes y súplicas, mientras la familia se desmoronaba en una vorágine de violencia y odio. La noche que había comenzado como una cena familiar terminó convertida en un baño de sangre, sellando el trágico destino de una familia rota por secretos prohibidos y un amor condenado desde el inicio. La noticia del crimen en la casa de los Arismendi conmocionó al pequeño pueblo. La mañana siguiente al sangriento incidente, los vecinos vieron a Julia salir de la casa, caminando como un fantasma, con la ropa ensangrentada y la mirada perdida. Desorientada y en estado de shock, se dirigió directamente a la comisaría, sin emitir palabra alguna a quien la veía pasar. La policía, al recibirla en esas condiciones, no tuvo que preguntar mucho. Julia, en un estado de trance, empezó a relatar los terribles sucesos que habían ocurrido la noche anterior. El comisario y los oficiales escucharon en silencio mientras Julia confesaba, desbordada por el peso de una culpa que la aplastaba. Su relato comenzó desde el principio, describiendo los detalles de la cena, la hostilidad cada vez mayor de Roberto y cómo la situación había llegado al límite en aquella fatídica noche. Con voz temblorosa, habló de la obsesión de su esposo por limpiar el honor de la familia, de cómo había planeado aquella cena como una trampa y de su violenta explosión al final de la velada. Julia explicó que, aunque intentó detenerlo, fue incapaz de detener la furia desatada de Roberto y quedó paralizada por el miedo. Mientras relataba la escena, los recuerdos parecían golpearla con más fuerza, y su voz se quebraba con cada detalle. Julia describió la frialdad en la mirada de Roberto, el dolor y el terror en los ojos de David y Sara, y la impotencia que ella misma sintió al ver cómo la situación se escapaba de cualquier control. Sus hijos, en ese último instante, la miraron en busca de ayuda, pero Julia, atrapada entre su lealtad hacia Roberto y su amor por ellos,
Fue incapaz de actuar a tiempo. Esa mirada de desesperación y súplica, confesó, era algo que jamás podría olvidar ni perdonarse. La policía, al escuchar la confesión de Julia, quedó horrorizada ante la magnitud de lo que había ocurrido en la casa de los Arismendi. El comisario intentó consolarla, aunque sabía que no había palabras que pudieran aliviar el peso de semejante tragedia. Con una expresión de derrota, Julia explicó que había dejado a Roberto inconsciente en la sala después del enfrentamiento, sin saber qué hacer o a dónde acudir. La casa, convertida en una escena de crimen, guardaba las huellas de aquella noche de horror, y la presencia de la policía era urgente. Los oficiales acudieron de inmediato a la casa, acompañados por Julia, quien, aún en estado de shock, intentaba guiarlos a través de los destrozos. La escena era aún peor de lo que sus palabras habían descrito. El salón y el comedor estaban manchados de sangre, los restos de la cena desparramados y la decoración de la mesa convertida en un caótico recordatorio de lo que debió haber sido una celebración familiar. David y Sara yacían en el suelo, sus cuerpos marcados por el desenfreno de una violencia inexplicable. Roberto, aún aturdido, fue encontrado en una esquina de la sala, inconsciente y rodeado de los destrozos de su propia furia. La imagen desgarradora de los cuerpos de David y Sara fue suficiente para dejar a los oficiales en silencio. Algunos bajaron la mirada, incapaces de soportar el horror de la escena. Julia, destrozada, fue llevada al hospital para recibir atención médica y psicológica. A pesar de su confesión, los médicos determinaron que su estado mental era extremadamente delicado, y fue trasladada a una institución psiquiátrica temporalmente, mientras las autoridades analizaban el caso. El pueblo quedó conmocionado cuando la noticia del asesinato de los hijos Arismendi se difundió. La tragedia tomó el aire de un oscuro misterio que la gente intentaba comprender, pero en vano. Las conversaciones se llenaron de especulaciones y rumores, cada uno peor que el anterior, tratando de desentrañar cómo una familia aparentemente perfecta podía haber llegado a un final tan desgarrador. Con el juicio de Roberto por venir, el caso de los Arismendi se convirtió en una leyenda macabra en el pueblo, una historia de secretos prohibidos y amores trágicos que nadie sería capaz de olvidar. Julia, en su encierro, vivía atormentada por el recuerdo de aquella última cena, atrapada en un ciclo interminable de culpa y arrepentimiento, mientras la sombra de su familia se cernía sobre ella, ineludible, como un fantasma que nunca la dejaría en paz. El juicio de Roberto Arismendi se convirtió en un evento mediático que atrajo la atención de todo el país. La trágica historia de la familia Arismendi, con sus oscuros secretos y la brutalidad del desenlace, era material de tabloides y titulares sensacionalistas. A medida que los detalles del caso salían a la luz, el pueblo, conmocionado, intentaba asimilar la magnitud de lo sucedido, aunque la mayoría era incapaz de comprender cómo una familia aparentemente ejemplar había caído en semejante abismo de tragedia y violencia. Roberto, durante el juicio, se mostró impasible y sin remordimientos. Sus declaraciones fueron frías y calculadas, justificando sus actos como una medida desesperada para preservar el honor de la familia. Los abogados defensores intentaron presentar su estado mental como inestable, argumentando que había actuado bajo una presión insostenible, alimentada por la vergüenza y el odio. Sin embargo, los detalles desgarradores de su crimen eran demasiado impactantes, y el jurado pronto quedó convencido de que Roberto debía recibir el castigo más severo. Julia, por su parte, se convirtió en una figura trágica y atormentada. Aunque no había participado directamente en el asesinato de sus hijos, su silencio y su incapacidad de actuar fueron percibidos como una forma de complicidad. Muchos en el pueblo la juzgaron, incapaces de comprender cómo una madre podía permanecer pasiva frente al horror que sus hijos vivían. Julia fue condenada moralmente por la comunidad, una carga de culpa que la perseguiría por el resto de su vida. Internada en una institución psiquiátrica tras el juicio, Julia vivía en un estado constante de arrepentimiento y angustia. Sus días se deslizaban en un ciclo repetitivo de silencio y remordimiento, atrapada en los recuerdos de aquella fatídica noche. En sus pocas interacciones con el personal médico, murmuraba constantemente los nombres de David y Sara, y los recuerdos de sus hijos parecían ser lo único que le daba una extraña forma de paz. Sin embargo, esos recuerdos también la atormentaban, como una penitencia que ella misma había aceptado soportar. La casa de los Arismendi, después de los eventos, quedó abandonada. La gente del pueblo evitaba pasar cerca,
y algunos aseguraban que el lugar estaba maldito, que se escuchaban murmullos en las noches, como si los espíritus de David y Sara todavía habitaran el lugar. La tragedia se convirtió en una leyenda local, una advertencia sombría sobre los secretos y la oscuridad que pueden esconderse detrás de las apariencias. Con el tiempo, el caso Arismendi fue quedando en el olvido, aunque la historia seguía siendo contada de generación en generación. La familia que alguna vez fue el modelo de perfección y respeto se convirtió en un recordatorio oscuro de los extremos a los que pueden llegar las personas cuando el odio y la obsesión se adueñan de sus vidas.